Hola amigos, muy buenas noches, feliz día viernes para todos, espero se encuentren muy bien, suscríbanse al canal y compartan la información en sus redes sociales. Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva a tu disposición. Un canal no solo de reparación electrónica, donde hay videos de reparación en vivo, básicamente reparando equipos electrónicos, la práctica del equipo reparando, pero también es un canal importante en el análisis de diferentes componentes electrónicos y diferentes tipos de circuitos. Es un canal bastante completo porque es raro encontrar realmente canales que se dediquen a varias cosas. Eso realmente casi no se ve. Si tú buscas diferentes tipos de canales vas a encontrar que solamente se dedican a una determinada rama, pero el análisis, el diagnóstico más reparación, es bastante difícil encontrar un canal así. ¿Ya? No estoy diciendo que no lo haya, pero sí es bastante difícil. ¿Ya? Entonces vamos a hacer unas anotaciones acá muy importantes. ¿Ya? Porque nosotros hicimos esta construcción. Fue una construcción de una pequeña fuente de alimentación que entrega 5 voltios a la salida. En este caso, hicimos la analogía en el video pasado, creo que fue el video 71 de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica, con respecto a una fuente, imaginando una fuente de un sistema de audio de la marca Sony, ya con fuente lineal. Dijimos que cuáles eran los pasos que había que hacer. Los pasos, por ejemplo, mucha gente diría, prueba el cable de línea C. Se puede, pero realmente un cable de línea C para que falle es bastante complejo. Es bastante difícil, mejor dicho. ¿Ya? O sea, un cable de línea para que falle es raro eso. Sí sucede, pero es raro. ¿Qué hicimos después? Comprobamos o cómo podíamos comprobar lo que es el transformador de bajada. Probamos el devanado primario. Hicimos también algunos tipos de ejemplo con respecto al bobinado secundario, ¿cierto? Pero aquí viene algo con respecto a esta fuente, ¿ya? Tengo dos fuentes acá, simplemente que una es de una tarjeta electrónica de lavadora y la otra es una fuente lineal construida por nosotros mismos que nos saca 5 voltios. Si tú te das cuenta y ves ambas fuentes, te estás dando cuenta que aquí tenemos básicamente lo mismo, compañeros y amigos. Tengo un transformador, ¿ya? Un conector por donde entra el cable de línea C, ¿ya? Acá, en este lado, este es para otra cosa, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tengo, en este caso, un relevador, tengo el transformador de bajada, un puente rectificador y un capacitor electrolítico y un 7806. Es decir, lo mismo que tenemos en esta fuente la tenemos acá, excepto el relevador. Yo podría también adaptarle un relevador a esta fuente, pero realmente no me interesa. Se le puede adaptar un relevador con un transistor que active esa zona. ¿Ya? Es decir, se pueden hacer varias cosas. Ahora, fíjate lo siguiente, transformador, ¿cierto? Puente rectificador, capacitor electrolítico principal, ¿ya? Regulador de voltaje 7806, regulador de voltaje 7805 y capacitor de salida. Después de allí ya es otra historia. ¿Para qué? Por ejemplo, va la compuerta que trabaja con el microprocesador. El microprocesador de esta tarjeta está acá. ¿Ya? Aquí está el cristal. Pero vamos a notar en esta clase unos pasos muy importantes. En una hojita blanca. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a anotar acá? Fíjate. ¿Cuáles son las etapas que tiene una fuente lineal? Etapas de una fuente lineal. ¿Cuáles son las etapas de la fuente lineal? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la primera etapa de una fuente lineal? Yo te lo voy a anotar acá.
Entrada de AC 220 o 110. Depende del país donde tú vives perfectamente. ¿Qué más después? Etapa de reducción. Etapa de reducción de voltaje. ¿Ya? Esta etapa de reducción de voltaje la hace el transformador lineal, el transformador de bajada, mejor dicho. ¿Qué es lo que hace? Recibe el voltaje de entrada de 220 y reduce el voltaje a un determinado voltaje. Puede ser 12, 24, 16, 18, etc. Luego, ¿qué viene? Después de la etapa de reducción de voltaje viene el proceso o etapa de rectificación. Esta etapa de rectificación la conforma o la hace el puente rectificador. Puede ser individual los diodos rectificadores individuales o puede ser un puente de diodos. Esta fuente también podríamos analizarla y ponerle un puente de diodos en vez de diodos individuales. Después de la etapa de rectificación, ¿qué viene? Etapa de filtrado. Esta etapa de filtrado simplemente la hace el condensador para aplanar la corriente DC, para eliminar el tema de lo que viene siendo el voltaje de rizo. Básicamente hace una corriente más pura, ya un voltaje más puro, más continuo, ¿ya? Eso lo hace el capacitor. ¿Qué más? Viene la etapa de regulación. Esas son las etapas, compañeros y amigos. Luego viene una etapa final, etapa de filtrado. Ahí estamos, ¿ya? Todo esto, todo este punto, compañeros y amigos, es una fuente lineal. Esta fuente lineal es hasta este punto, ¿ya? Es de baja frecuencia. ¿Ya? Entonces necesito que por favor anotes en tu cuaderno las etapas de una fuente lineal. Entrada de AC 220 o 110 dependiendo del país, etapa de reducción de voltaje, etapa de rectificación, etapa de filtrado, etapa de regulación y etapa de filtrado nuevamente para terminar de aplanar ese voltaje y estabilizarlo. Toda esta etapa es una fuente de baja frecuencia, porque aquí no hay un transformador de alta frecuencia ni nada por el estilo. Y aquí era donde yo quería llegar, la diferencia entre una fuente lineal versus una fuente conmutada. Voy a agarrar una pequeña fuente. Ahí la tengo, ¿ya? Y vas a notar las etapas de la fuente conmutada. Etapas de la fuente, etapas de la fuente conmutada. Algunos también lo llaman la fuente switchada, ¿ya? ¿Cuáles son las etapas? Aquí tengo las etapas de la fuente lineal, pero ¿cuáles son las etapas de la fuente conmutada? Bueno, etapas de la fuente conmutada. Entrada de AC 220 o 110, depende del país donde tú vivas. Luego, ¿qué hay o qué cambia? Después de este proceso, compañeros y amigos, no hay una reducción de voltaje. Fíjate lo que dice acá.
etapa de reducción de voltaje, porque utiliza un transformador lineal que básicamente no la tiene la fuente conmutada. Y ahí es donde lo interesante, ¿cierto? Es decir, esta fuente no tiene un transformador que me reduzca el voltaje. Por eso nosotros hicimos también la prueba de esto. Este es un capacitor, es un puente de diodos con un capacitor electrolítico. Aquí demostré cómo el voltaje se amplia de 220 a 295 voltios DC. ¿Ya? Hasta este punto viene siendo una fuente conmutada, es decir, el voltaje de más B. Entonces, aquí, en esta etapa, no sería reducción, o sea, no hay una etapa de reducción, sino que hay una etapa, automáticamente, etapa de rectificación. Entonces, esta etapa de rectificación convierte la corriente AC a DC. ¿Ya? Luego, ¿qué viene de eso? Eso lo hace el puente de diodito que está acá. Y ese mismo voltaje va a llegar ampliando, es decir, lo que hicimos acá en la clase, no me acuerdo, no sé si fue 69, 68, que hicimos esto. Entonces tendríamos etapa de filtrado. Bien, hasta este punto, en la etapa de filtrado, nosotros tenemos que tomar en cuenta una cosa. Ese voltaje del capacitor electrolítico principal llega al transformador chopper. Es decir, está llegando un voltaje DC al transformador chopper, a uno de los terminales. ¿Ya? Pero para que el transformador chopper trabaje, él necesita de unos pulsos respectivamente. ¿Ya? Unos pulsos, y esa etapa se llama etapa de oscilación. Oscilación. La oscilación es como que el corazón late, manda pulsitos, por decirlo así. ¿Ya? Esta etapa de oscilación generalmente la suele hacer un chip de 8 terminales, de más terminales, dependiendo del tipo de fuente. ¿Ya? Esta etapa de oscilación lo que hace es mandar pulsos a alta frecuencia para que trabaje otra parte, la etapa de conmutación. ¿Quién se encarga de la etapa de conmutación? En muchos casos, compañeros y amigos, un transistor. Aquí lo tenemos. Un transistor MOSFET de 3 terminales con su respectivo gatillo, drenador y surtidor. Pero muchas veces el transistor MOSFET no está individual, sino que está dentro del chip. Es decir, el proceso de oscilación y conmutación se hace dentro del mismo chip. ¿Ya? Entonces, ¿qué más viene después de esto? Viene algo que se llama etapa, y aquí es donde muchos entran en confusión. Etapa de conversión o transformación. Etapa de conversión o transformación. Justamente transformación porque quien hace ese trabajo es un transformador. ¿Qué hace un transformador? Un transformador lo que hace es trabajarnos en corriente alterna. Pero esta etapa de conversión o transformación significa que convierte o conversa el voltaje DC a AC en alta frecuencia. Quien va picando ese voltaje, como lo va haciendo como trocito, es básicamente el transistor conmutador.
en alta frecuencia. Es decir, que quien llega acá es un voltaje AC, ¿ya? Un voltaje AC, ¿ya? Ese voltaje AC es en alta frecuencia, por eso se llama etapa de conversión o transformación. Debe ser AC, la vuelve a convertir en corriente alterna en alta frecuencia. La corriente alterna que entra en la fuente conmutada es una corriente alterna de baja frecuencia. Baja frecuencia porque es de 50 a 60 Hz dependiendo del país donde uno viva. Y la alta frecuencia va a depender mucho del tipo de transformador que tiene la fuente, la corriente y todo eso. Hay frecuencias que pueden ser, supongamos, no sé, de 15 kHz, de 20 kHz, de 25 kHz, de 100 kHz, etc. ¿Ya? La alta frecuencia. Eso va a depender mucho. ¿Ya? Luego de eso, ¿qué tenemos? Después de la etapa de conversión o transformación de DC en alta frecuencia, tenemos otra etapa. Etapa de rectificación en alta frecuencia. ¿Quién hace esa etapa de rectificación en alta frecuencia? Amigos, diodos de velocidad rápida. ¿Ya? Los fast recovery. ¿Ya? Son los famosos diodos de rectificación en alta frecuencia. Un diodo de rectificación en alta frecuencia no te sirve para la etapa primaria, ni mucho menos uno de la etapa primaria para uno de la etapa secundaria, porque son diferentes. La diferencia está en que unos son para baja frecuencia y otros son para alta frecuencia. Entonces, ojo con eso, y esa es la diferencia entre un tipo de diodo a otro diodo. A pesar de que los vemos físicamente casi iguales, esa es la diferencia. Luego viene otra etapa. Etapa de filtrado. El filtrado, ya, etapa de filtrado, la hacen los condensadores para purificar ese voltaje DC o aplanarlo aún más todavía. ¿Ya? El voltaje de salida ya no es un voltaje en alta frecuencia, porque la alta frecuencia solamente existe cuando hay corriente alterna. ¿Ya? De lo contrario, en DC no hay frecuencia. Ahora, vamos a hablar de la última etapa, que también se conoce como la etapa de control. También los llaman de regulación, etcétera. ¿Ya? Etapa de control, de regulación, sistema de control, bueno, tiene varios nombres. Esa es la última etapa. ¿Quién hace eso? Lo hace el octoacoplador, el TL431, el divisor resistivo y eso. Fíjate las etapas para que vean la diferencia. Mira. Etapas de una fuente lineal. Entrada de AC 220-110. Luego viene una etapa de reducción de voltaje. Luego viene una etapa de rectificación, una etapa de filtrado, una etapa de regulación y una etapa de filtrado. Es de baja frecuencia. Mientras que en la fuente conmutada, etapas de la fuente conmutada, entrada de AC 220-110, etapa de rectificación AC-DC, etapa de filtrado, etapa de oscilación, etapa de conmutación, etapa de conversión o transformación de CAC en alta frecuencia, etapa de rectificación en alta frecuencia, diodos de velocidad rápida, etapa de filtrado y etapa de control o de regulación de voltaje. Entonces, espero te haya servido esta magnífica clase, la clase número 72 del curso de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica. Suscríbanse al canal, compartan la información en sus redes sociales y recuerda darle clic a los video anuncios. De esa manera me colaboras a seguir creciendo. Que la vida los siga bendiciendo de manera muy, pero muy grande. Un fuerte abrazo.